Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Ya sé que los dejé mucho tiempo esperando, pero creo que va a valer la pena un poquito esta investigación que tuve que hacer. Tuve que meterme en lo más recóndito de la ultraderecha. Tuve que incluso leer algo de los libros del personaje del que vamos a hablar un poquito. También aventarme algunos videos largos de 2 horas, dos de 2 horas, uno de 3 horas. Y pues creo que ha valido la pena porque vamos a ver, más que nada, incluso podríamos hasta divertirnos con los hallazgos que tengo para ustedes. Bueno, antes que nada quiero agradecerles que siguen suscribiéndose, que siguen dejándome muy buenos comentarios. Por cierto, en ese de la crónica a la que le di lectura, pues muchísimas gracias por estar al pendiente, muchísimas gracias por sus felicitaciones y pues esperemos que me acompañen en este camino en que voy a estar haciendo muchas cosas de este tipo, publicando escritos, incluso algo de fotografía, ya lo verán. Yo creo que no solo el periodista, sino el ser humano tiene muchas aristas y puede explotar lo que le guste. Entonces, pues eso es lo que yo hago. Tal vez la diferencia es que no soy solo aficionado, es que pues me he molestado incluso en invertir en cursos que tienen que ver con la preparación que ahora puedo más o menos ostentar. Así que pues como comunicador y sobre todo como ser humano que le gusta transmitir sus vivencias y lo que ve a partir de la realidad a todos ustedes, pues me siento muy honrado, me siento privilegiado de que me pongan mucha atención, de que les gusten las cosas que les transmito y pues lo seguiré haciendo porque yo no concebiría esta vida sin brindarme a ustedes que son el público y a la humanidad en general. Entonces, pues pasando ya a lo que tenemos aquí pendiente, pasando a lo que nos truje, déjenme platicarles de un personaje curioso que es Juan Bosco Abascal y de otro personaje curioso que le da foro, que es una periodista, al parecer regiomontana, que se hace llamar Lausus, que supongo debe ser por Laura Susana. Pues esta periodista le está dando voz a un personaje de la ultraderecha, a un personaje identificado con el Yunque, de hecho, obviamente, de la familia de Carlos Abascal, aquel secretario del Trabajo ultraconservador durante el periodo de Fox, que decía, entre otras cosas, que la mujer debía quedarse en casa a hacer de comer y a lavar los platos, mientras que el hombre salía a trabajar. Pues de este tamaño son las cosas que ellos dicen, que no es broma ni tampoco provocación, sino que lamentablemente o irrisoriamente podríamos decir son sus creencias más profundas. Pero empecemos por el principio. Fíjense que ellos dicen que Andrés Manuel López Obrador, que ese no es su nombre como tal, al menos no en cuanto al orden, porque ellos están diciendo, tienen algunos abogados, hay por ejemplo un tal Mario Gallardo Mendiolea, que es un abogado de la iglesia, un abogado guanajuatense de la iglesia, que ya se había más o menos hecho un poquito famoso por andar divulgando a través de redes sociales. A mí me lo llegaron a mandar a través de WhatsApp un audio en el que decía que cuidado con los símbolos masónicos de AMLO, ¿no? Que eso era para destruir a la iglesia y a la sociedad mexicana. Esta gente sostiene que la iglesia es sinónimo o es equivalente a la sociedad mexicana, basados en la estadística de que la gente es mayoritariamente católica en México. Aunque estaba oyendo al padre Solalinde en entrevista reciente con Vicente Serrano, a quien le mando un saludo, a ambos les mando un saludo, y él decía que curiosamente este es año de censo, o bueno, aunque quedó un poquito trunco por lo de la pandemia, pero él dice que es entendible, es totalmente entendible que cada 10 años, cada año de censo, este arroja resultados de que hay cada vez menos católicos, hay 10% menos de católicos cada año. Y pues vamos a ver cómo hablan los católicos, vamos a ver lo que dicen los católicos para que vean de qué tamaño es la razón de esta estadística. Bueno, pues retomando esto, entonces estos abogadetes como Mario Gallardo Mendiolea y en general una cuadrilla de abogados de la que se está armando Frena, con Gilberto Lozano, por supuesto, pues ellos están sosteniendo la tesis de que a partir de las inconsistencias del acta de nacimiento de Andrés Manuel,
que es, sobre todo las inconsistencias, pues son básicamente que no viene plasmada la nacionalidad de los padres. Entonces, a partir de esto, ellos infieren que Andrés Manuel en realidad nació en algún país de Centroamérica y que fue traído aquí a México. Ojo con esto de Centroamérica porque ahora es uno de los nuevos enemigos fantasmas que está promocionando Frena. Entonces, aparte de eso, dicen que en realidad no presentan la verdadera acta, no presentan los verdaderos documentos donde esto figura, pero dicen que el verdadero nombre no es Andrés Manuel, sino Manuel Andrés. ¿Y esto con qué fin? Pues básicamente con el fin de demostrar su tesis de que él es luciferino, de que él es mandado por el diablo, o incluso algunos de ellos aventuran a decir que él es el mismísimo anticristo que pues le tocó aquí ser presidente de México y que entonces va a cumplir los mandatos luciferinos, los mandatos del diablo mismo y ejecutados por la masonería para llevar a México a la perdición, para destruir a México. Ellos dicen que va a destruir a México. Juan Bosco Abascal llama a la famosa cuarta transformación. Digo famosa porque vean cómo podrían desde un principio los personajes de la intransigencia, los personajes de la derecha, de aberrar de este nombre, pero sin embargo ellos también dicen 4T, para todo dicen 4T, pero este hombre se quiere hacer el chistoso y dice el cuatrote, que porque le van a poner un cuatrote a México. Ya saben que ponerle un 4 a alguien coloquialmente, pues significa tenderle una trampa, ¿no? Entonces él dice que es el cuatrote y que recupera, que el cuatrote, como él lo llama, recupera la esencia del imperio azteca, que el imperio azteca era adorador de la muerte, practicante del canibalismo y tenía una religión a la que él llama mitológica, o sea, algo inferior a la religión verdadera, según sus palabras, que es el catolicismo. Y entonces, pues él dice que los aztecas eran un imperio esquizofrénico y paranoide. Él así lo diagnostica y así diagnostica, por cierto, al mismo Andrés Manuel, que de hecho hasta escribió un libro acerca de eso, porque han de saber que Juan Bosco Abascal es fundador de lo que él llama la Escuela de Psicología Realista, que es una escuela mexicana de psicología de ultraderecha. Cuando algunas escuelas de la psicología van desde el negacionismo, por ejemplo, en el caso de Sigmund Freud, hasta, por ejemplo, otras de más influencia, por ejemplo, New Age o un poco más abiertas, que contemplan, si no la existencia de un ser supremo, por lo menos la libertad de que una persona crea en él, pues esta escuela de psicología realista es todo lo contrario, porque es una escuela, podríamos decir, autoritaria y fascista en el aspecto de que pretende imponer la creencia en el Dios católico, en el Dios cristiano, a todas las personas que se tratan dentro de este esquema del psicoanálisis. Entonces, pues, esa, digamos que es su escuela de psicología, pues prácticamente hecha a modo, y a través de ello se atreve porque es un veredicto histórico, es casi un decreto lo que hace, a decir que el imperio azteca era esquizofrénico paranoide y que el presidente que tenemos padece igualmente de estos males, ¿no? Entonces, otra cosa que dice Juan Bosco Abascal es que Hernán Cortés fue el fundador de la mexicanidad, el fundador de la nacionalidad mexicana, de la identidad, y que pues él fue el gran libertador del indio, así lo dice, el gran libertador del indio. Aparte, él sostiene que la noche triste, lo que se llamó la noche triste, se debería de conmemorar como un hecho trágico si nos preciamos de ser católicos, porque fue un fracaso en el intento de acabar con ese régimen demoníaco y caníbal que era el imperio azteca. Él, por supuesto, que desestima o no conoce o no quiere dar a conocer la cosmogonía de los aztecas, que era una enorme visión del mundo, una visión contemplativa que tenía por principio el equilibrio, es decir, el día y la noche, y esto se ve manifestado incluso en el águila devorando a la serpiente, que son básicamente el día y la noche, no el bien y el mal, como lo quieren hacer parecer, pues ya desde un punto de vista maniqueo,
desde un punto de vista a lo mejor incluso hasta fanático católico estas personas, y ojo que no estoy en contra del catolicismo, pero a cada religión, a cada culto, a cada pueblo con sus creencias, hay que darle su justa dimensión y su justo lugar en la historia. Pero pues obviamente desde un punto de vista muy maniqueo, como digo, muy divisionista, pues este hombre termina por decretar que solo lo católico en la historia es lo legítimo, es lo bueno, que todo lo demás es perverso, es demoníaco. Entonces, por lo tanto, él dice que Hernán Cortés vino a acabar con un régimen perverso y demoníaco, que era básicamente lo que teníamos por imperio azteca. Y obviamente, pues todo eso lo transpola a lo que estamos viviendo actualmente. De hecho, él dice Pejelopochtli, le dice así dentro de tantas cosas que le dice Andrés Manuel, que también lo llama malo, para, no olviden enfatizar que es el anticristo según ellos. Y entonces, pues hace una burla de todo lo prehispánico al grado de considerarlo algo peyorativo, porque por ejemplo cuando se refiere a los narcotraficantes dice, esta gente a la que me resisto a llamar los mexicanos serán aztecas o alguna otra denominación. Con esto está poniendo de manifiesto que azteca es algo inferior a mexicano, que mexicano es lo máximo, que mexicano es lo mejor del mundo, porque para ellos mexicano equivale a católico, pero no solo a católico, digamos, porque, por estar bautizado, tener la primera comunión, como la mayoría de nosotros, sino a católico defensor de las jerarquías eclesiásticas, a católico discriminador de la homosexualidad, a católico antiabortista y muchas otras cosas que, por ejemplo, él dice también que el mexicano promedio es guadalupano, pero no es católico, que ser guadalupano no significa ser católico. Dice que toda la bola de ignorantes que peregrinan a la basílica, así los llama él, votaron por malo. Así lo dice más o menos, palabras más, palabras menos. Esto es lo que dice el Señor. Y pues también, avanzando un poco en la historia, él dice que admira a Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz fue el único presidente de esa época, digamos de la época posterior a Juárez, quien obviamente para ellos es poco menos que otro anticristo. Dice que Porfirio Díaz fue el presidente valiente que renunció a sus juramentos masónicos para engrandecer a México y que la revolución vino a acabar con todo eso. Por eso él se declara antirrevolucionario. Y después la Constitución del 17, que él le llama la Prostitución de 1917, porque él dice que acabó terminantemente con la hegemonía de la iglesia. O sea, este hombre quería a la iglesia todavía involucrada en las decisiones de gobierno y en la educación, porque también él dice que la educación cardenista, la educación socialista, bueno, él dice más bien que Cárdenas fue comunista, un destructor de México, como tantos otros que él dice que ha habido, y que esto vino a ser la gota que derramó el vaso contra el catolicismo en México, porque a partir de ahí ya nunca más hubo visos de que se enseñara el evangelio o la doctrina católica cristiana en las escuelas. Entonces, para él el Estado laico es una aberración. Para él el Estado laico del que nos preciamos nosotros, que por cierto somos de los pocos países que no involucramos a Dios en el discurso constitucional, en el discurso federal, que en los juicios orales no se jura con la mano sobre la Biblia, nuestros billetes no involucran a Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto, porque hay respeto de todas estas libertades. Y desde hace mucho tiempo, yo creo que desde la Guerra Cristera, que es la gran herida abierta que tienen estas personas, no se persigue la celebración del culto católico en las calles, en general, contra la población. Sin embargo, para este señor eso está mal, el Estado laico está mal. Por eso es que ellos, estas personas de la ultraderecha, como Juan Bosco Abascal precisamente, son, digamos que unos nostálgicos de la colonia, porque para ellos realmente México nunca ha estado mejor que cuando estuvo dominado por la corona española. Y para ellos la corona española es algo aspiracional, algo que les inspira respeto, porque pues obviamente es parte de toda esta parafernalia ultracatólica que siempre, por ejemplo, estuvo en España, que estuvo muy presente también durante la dictadura franquista, y que pues ellos añoran
porque quisieran que a lo mejor volvieran esos tiempos y que México fuera un país que despertara, dicen ellos, que quieren que México despierte, pero que no que despierte ante, por ejemplo, cosas como la corrupción, que pudieran decir, ¿no? Que es un gobierno corrupto, que es parte del discurso de Frena, que dicen AMLO corrupto, sino más bien que despierten ante la secularización o ante la demonización. O sea, que ellos creen que la mano siniestra de los masones está borrando el catolicismo de nuestras vidas, de la vida pública. Pero pues más bien es que si estos son los católicos y estas personas, como Juan Bosco Abascal, representan al catolicismo, pues entonces es entendible que las personas que solo quieren el bien para sus familias, por ejemplo, y que quieren seguir trabajando y que tienen la esperanza de que México salga adelante, pues obviamente no van a reparar en renovar sus votos como católicos, dándole gusto a este señor, solo porque él dice que estamos subyugados por un gobierno masónico y luciferino. Entonces, es curioso cómo dentro de este mismo movimiento de Frena, pues también hay contradicciones, como por ejemplo ese abogadete que decíamos, Mario Gallardo Mendiolea, siempre se postula como un gran constitucionalista y él dice que la Carta Magna se está vulnerando con las ocurrencias de Malo, en eso sí coinciden. Y por otro lado tenemos al radical de Juan Bosco Abascal, que tiene su visión alternativa de la historia, que de hecho es un historiador de la parte que nadie quiere contar, según sus palabras y según la tradición de su familia, que dice que la Constitución es en realidad la prostitución y que no tiene pies ni cabeza, o sea, la descalifica solo porque no da preponderancia a la Iglesia Católica en México. Entonces, dentro de todas estas cosas, de todas estas barbaridades, pero sin embargo cubiertas por un halo de intelectualidad y también con un talante muy autoritario y discriminativo, Juan Bosco Abascal está diciendo que Andrés Manuel ha regalado dinero a los ninis, dice él a los ninis, lamentable que se sigan refiriendo así a tantos mexicanos sin oportunidades que llegaron a esa condición gracias precisamente a todos esos gobiernos con los que ellos simpatizan. Y pues que la Guardia Nacional, que es el primer paso para militarizar al país, para reprimir a todas las manifestaciones contra Malo, así lo dice él, y que está lleno de centroamericanos, por cierto, este cuerpo de élite, y que pues están pagados, que por eso los dejó entrar, que está mandando mucho dinero a Centroamérica. Centroamérica es ahora el gran villano. Como pues obviamente Venezuela se ha desinflado un poco y pues Rusia ya no es comunista como se decía antes, y China es comunista, pero es uno de los grandes socios comerciales de medio mundo, pues entonces ahora hay que temerle a Centroamérica, según las palabras de estas personas. Así que, pues, si pueden darse una vuelta por ese canal que se llama Yo Soy Lausus, digo, para dejarle unos cuantos dislikes. Y no creo que para rebatir a este señor, porque probablemente borren sus comentarios. Yo incluso pregunté ahí respetuosamente que dónde se podía acceder a esos documentos que prueban que el orden de los nombres del presidente no es Andrés Manuel, sino Manuel Andrés. Nunca me contestaron y posteriormente borraron mi mensaje. Así que, de todos modos, si quieren aventarse ese tiro de hacer un poco de corajes o bien de reírse, pues consulten todo esto que dice Juan Bosco Abascal, que les digo que a estas alturas no creo que haya alguien pues tan vulnerable o tan tonto como para dejarse aleccionar por este celebrado doctor, me parece que en historia y obviamente con muchísimos cursos dentro de la iglesia y, como ya lo dije, psicólogo realista, según sus palabras. Y pues ahí en los comentarios que dejaba la gente en ese canal, pues vemos sí a los, probablemente a los simpatizantes de Frena, que no son gente a la que le hayan lavado recientemente el cerebro, sino que son gente que ya lo trae, son los que dicen para todo, viva Cristo Rey,
que Dios bendiga a México, bendiciones para todos ustedes por iluminarnos, por mostrarnos el verdadero camino, la verdadera historia. Entonces, pues son poquitos, la verdad, son poquitos. Y no es que el resto, que no les creemos, seamos los equivocados y los lavados del cerebro, como él lo quiere hacer parecer, sino que más bien, como ya lo dije antes, seguimos a nuestro sentido común, seguimos a nuestro corazón, seguimos nuestro humanismo inherente. Y lo que ese humanismo nos dicta es que vamos a trabajar todos juntos y a respetarnos todos y a dejar trabajar al gobierno, porque para eso votamos por él, y a ayudarle en la medida de lo posible a espantarle las moscas, como en estos casos. Al menos es lo que yo hago como periodista y espero que ustedes lo aprecien. Así que aquí va terminando este video, que a lo mejor fue un poco extenso, pero creo que valía la pena hacer esta exposición acerca de lo que estuve investigando en estos días, que ya vemos que puede servirnos ya sea para escandalizarnos, para enojarnos o bien para soltar unas cuantas carcajadas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, ya ven que los leo todos, los procuro responder. Y pues sigan recomendando el canal, suscribiéndose. Ya ven que poco a poco voy haciendo colaboraciones con los demás youtubers. Y pues no quería irme de este video sin precisamente mostrarles la última colaboración que tengo, que es un poco curiosa. Apostamos por otro género, otro tipo de canciones. La compañera Carla del canal Kakagoto77 y yo, como simpatizantes de esta saga épica japonesa que es Dragon Ball, y pues entonces hicimos una canción referente a todos los implicados que van a ir cayendo, esperemos que vayan cayendo después de que este señalado Emilio L., que así lo debemos nombrar ahora, esté pues soltando la lengua y esté involucrando a gente del tamaño de Carlos Salinas, de Calderón, por supuesto, y de Peña Nieto, y que poco a poco, a cuentagotas, van cayendo todos los actos de corrupción, todos los desfalcos, todos los desvíos por miles de millones de pesos y de dólares, por supuesto, y que espero tengan repercusión también en el ánimo popular, porque este gobierno prometió combatir la corrupción y al menos en ese aspecto poco a poco se va logrando. Así que no olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse y pues sin más, aquí tienen esta pieza que preparamos para la ocasión con respecto a esas declaraciones de Emilio L. Que la disfruten. Mis compadres aterrados tiemblan desde que por fin solté la lengua. Desfalcaron al país que ambicionan todos poseer. Yo guardado como quiera me quedo, pero entre más caigan más ayudan a una nueva era en que se termine esta terrible impunidad. Tuve que negociar mi extradición por las acusaciones de corrupción. España es muy lindo si tú te quieres ocultar. Quiero saber si unos añitos yo puedo rebajar, si les doy a Peña y Videgaray. Por la intención mi buen abogado apostará. Tal vez siga después Odebrecht y todos los corruptos que Peña metió. Se va a armar la gorda aquí, solo permítanme hablar y ya lo verán. Mis compadres aterrados tiemblan desde que por fin solté la lengua. Desfalcaron al país que ambicionan todos poseer. Yo guardado como quiera me quedo, pero entre más caigan más ayudan a una nueva era en que se termine esta horrible impunidad.